Juan capítulo 4, versículo 20 al 22, la palabra de Dios dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es la continuación de la semana pasada y creo que vamos a continuar por 2, 3 veces más. Así que la verdadera adoración parte 2. ¿Ok? Pero este sequel sí está bueno, brother. No es como las películas que hacen hoy, que los sequels ya están todos feos. Porque apenas estamos entrando, apenas le estamos encajando los colmillos en la carne. Verdadera adoración, el Señor Jesucristo llega a este pozo a beber agua, llega después una mujer que era de Samaria y le pide de beber y comienza una conversación bien buena. Y llega el momento donde la mujer samaritana es confrontada por el Señor Jesucristo y ella intentando cambiar la conversación, ahora la cambia a este punto de la adoración. Ya no quiere hablar de sus cosas personales, sino quiere hablar de algo más, un poquito de distracción para engañar al enemigo. Y dice la mujer samaritana, le dice a Jesucristo: bueno, de la nada sacó, dice, nuestros padres adoraron aquí en este monte, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. ¿En dónde se debe de adorar? Esa es una gran diferencia entre los samaritanos y los judíos. ¿Dónde es que se tiene que adorar? ¿Dónde es lo correcto? Y sería una gran diferencia para muchas religiones el dónde se tiene que adorar, cómo se tiene que adorar. Mucha diferencia hay de religión a religión en la forma externa en que se tiene que adorar a Dios. Ahora, pues los samaritanos habían tenido un templo en el monte Gerizim que había sido destruido por los judíos hacía un par de siglos atrás, pero ese era su lugar de adoración. Los judíos, si usted recordará, o toda la nación hebrea, después de que salen de Egipto, entonces hacen el tabernáculo ordenado por Dios y en ese tabernáculo adoraban a Dios. Después el rey Salomón, guiado por Dios, hace el templo es destruido por los babilónicos, después vienen del cautiverio y empiezan a reconstruir el templo. En ese tiempo aparecen las sinagogas y el templo lo termina construyendo el rey Herodes siglos después. Ahora sí, Irenoa, hasta parece que despertaron. Entonces, el rey Herodes había construido este templo en el cual todos adoraban hasta ahorita en Jerusalén. Ese templo del rey Herodes fue destruido en el año 70 después del Señor Jesucristo por los romanos y no quedó nada. Entonces se acabó la adoración judía también, se acabó los sacrificios judíos y desde el año 70 hasta el día de hoy no hay ni un solo sacrificio judío. Jamás desaparecieron los sacrificios judíos porque se acabó el templo. Pero ellos, tanto judíos como samaritanos, le ponían mucha atención al lugar donde se tenía que adorar. Mucha atención. Pero todo eso era superficial, todo eso era lo externo que tenía que demostrar algo interno y Dios no estaba contento con ellos. En Isaías capítulo 29, versículo 30, dice la palabra de Dios: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, porque su corazón está lejos de mí. Entonces dice Dios: sí, tienen los templos, sí tienen estos, sí tienen aquellos, sí tienen aquellos, pero de labios me honran. Como vimos la semana pasada, ellos adoraban y se postraban delante de la presencia y se postraban en el lugar
correcto, pero de labios para afuera. Entonces era solo superficial. Dios estaba demandando que la adoración comenzara en el corazón. Y por eso dice, su corazón está lejos de mí. Ahora, las instrucciones que Dios les dio a Moisés para hacer el tabernáculo fueron bien explícitas, fueron bien claras. Le dijo la medida, le dijo el tipo de tela, le dijo el tipo de adornos, le dijo todo lo que tenía que haber, cómo se tenía que hacer el altar, cómo se tenía que hacer el arca del pacto, qué adornos tenía que tener adentro del lugar santísimo, cuántas cortinas tenía que tener. Se le dieron detallitos de todo, de todo. No podía usar un pedacito de un material extraño para hacer el tabernáculo. Cuando Dios instruye a Salomón para hacer el templo, le da detalles de todo, qué material, qué pilares, qué adornos iban a estar en la entrada. Todos los detalles fueron dados por Dios. Cada detallito, tanto de uno del otro. Ahora cuando venimos nosotros a darnos cuenta que aún así no servía esa adoración porque era de puros labios para afuera, nos damos cuenta por qué. En Hechos capítulo 17, en la predicación, dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templo hecho por mano humana. No habita, porque todo era simbólico. Todo era simbólico, estaba apuntando hacia la importancia de la adoración. Simbólico. Ahora hacemos un contraste del Antiguo Testamento y esos lugares de adoración que se usaban en el Nuevo Testamento, donde después de que leímos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 17. Le voy a medio saltar tantito porque dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se fijó? Nosotros somos colaboradores, nosotros somos la labranza de Dios y nosotros somos el edificio de Dios. Y ahora dígame, ahora sí, si usted es edificio de Dios, ¿quién lo hizo usted, Dios o manos humanas? Si usted recordará, estamos en Juan, y si volvemos a Juan capítulo 1, en el capítulo 1 de Juan, dice que la salvación no es ni siquiera por intención humana. El humano no existe por voluntad humana. Nosotros somos hechos por Dios, por Dios, por Dios. El caso es de que aquí, empezando en Corintios, el capítulo 3, dice, ustedes son edificio de Dios. Y luego el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ustedes, nosotros somos el edificio de Dios. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Está dando materiales detallados de nuestra construcción, como lo hizo con el tabernáculo y con el templo. Versículo 12, todavía estamos en 1 Corintios 3. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Allá en el Pentateuco estaba la gente adorando a Dios de la manera que Dios le había hecho, con las cosas que Dios le había dicho. De repente se les ocurre a dos hijos de Aarón, dos hijos sacerdotes de Aarón, venir a presentar adoración delante de Dios, como les dio la gana, de la manera que les dio de la gana. Y
usted lee la palabra y dice que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió, porque no le agradó a Dios la adoración que ellos ofrecieron. No le agradó a Dios. Fueron eliminados en un momentito. 2 sacerdotes de Dios presentándole adoración a Dios, pero que no le agradó a Dios la adoración. Y aquí dice, pues la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 16, brothers. Todavía donde estamos en Corintios, brothers, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Uy, qué chido que se emocionan. El cuerpo, nuestro templo, somos nosotros, santo es, apartado es para Dios. Eso es lo que dice. Nosotros somos el templo de Dios, pues, brothers. Pero no podemos usar materiales extraños, ajenos a los que Dios nos permitió para nuestra edificación. Comenzamos con Jesucristo y continuamos con la palabra de Dios, llenándonos del Espíritu Santo. Absoluta y únicamente eso. Nada más. Eso es lo que es agradable a Dios. Y viene la advertencia, que es el fuego. El fuego es advertencia. Aguas, aguas. Todo lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Ahora, siendo práctico, se lo pongo así. Todo lo que necesitamos nosotros es la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Práctico. ¿Quiere ser práctico en su vida? ¿Cómo hago que mejore este templo de Dios? Palabra de Dios, oración, Espíritu Santo. Es todo lo que necesita, ¿eh? Es todo lo que necesita para crecer espiritualmente. Y es la adoración que Dios acepta, la que está basada con esos materiales que Él mismo puso. De ahí en fuera, naney, nada. Jesucristo es nuestro fundamento y no necesitamos estrategias humanas. Lo único que necesitamos es el poder de Dios. Y el poder de Dios en esas 3 maneras se demuestra. Eso es todo. Hemos tenido a muchas personas interesadas, muchos pastores y líderes de iglesias interesadas en cómo crecer su iglesia. Incluso nosotros un tiempo estábamos, ¿cómo hacemos que crezca la iglesia? ¿Cómo hacemos que crezca la iglesia? La verdad es que nunca hemos deseado aquí que la iglesia crezca en número sin antes crezca espiritualmente. Y entonces yo les he aconsejado a 2, 3 personas que están muy preocupadas en que crezca en números la iglesia, su iglesia. Hay 3 herramientas que usted necesita hacer y con eso está garantizado al 100% que su iglesia crece en número, si eso es lo que le importa. Si números es lo que le importa, 3 cositas. 3 cositas. Llena esas 3 cositas y en número crece la iglesia. No se las voy a decir ahorita porque andan muchos copiones por ahí y no es mi intención de que crezcan las iglesias en número. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado las 3 cositas que les he dicho para que una iglesia crezca en número? Levante la mano, a ver, levante la mano para que vean que sí. Mire, ahí tenemos varios, tenemos 1, 2, 3, 5, 6, como 7 que han escuchado. Con eso seguro crece la iglesia en número. Pero quiere que crezca la iglesia en madurez espiritual, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la oración y el Espíritu Santo. Esas 3, no más, no estrategias humanas. Palabra de Dios, oración, Espíritu Santo. Y eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Ahora, cuando hablamos de adorar, otra vez volviendo a adorar, porque la mujer samaritana empezó a hablar de adoración, nosotros adoramos en este templo, en este monte, ustedes adoran en Jerusalén, qué rollo, dónde se vale. Ahorita todavía tenemos mucha gente así interesada en cómo y en los detalles humanos de cómo se debe adorar. Están más preocupados algunos en la garra en la cabeza, otros en la corbata, y en las palabras ni se diga, ¿no? Para una adoración aceptable delante de Dios, palabras rebuscadas como siervo de Jesucristo, reverendo del Señor, palabras
que parece que son no se usan en el mundo común porque son palabras rebuscadas. Hasta el tono de voz le cambian cuando van a adorar a Dios. Y si no, como que no vale la adoración. Tanto es así que he conocido a jóvenes, ahorita ir, qué hermosos los jóvenes, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué chulada de alabanza tuvimos hoy! Bonitos desde David, hay que orar por David, ¿ok? Edni, hay que orar por Edni. Nimsi en el bajo, hay que orar por Nimsi. Livni en el keyboard, precioso, precioso. Esa niña de tener un padre guapo. Te ríes, la verdad. Odali con su voz bonita. Estrella estaba aquí paradita. Qué oración tan bonita hizo Estrella, ¿se fijó? Y Kaori, puros chavalones, puros chavalones. Gracias a Dios por ellos, que sigan adelante. Y aún así lo que Dios mira de ellos es el corazón. Aún así lo que mira es el corazón. No mira la edad, no mira las habilidades, mira el corazón. El corazón. Y ahí atrás estaba Pepe. Pepe que volvió después de darse un tiro con el coronavirus y ganó Pepe. Estuvo como 4 semanas ausente, ¿verdad, Pepe? ¿Y todavía estás buscando novia, Pepe? Okay. Volvió Pepe y estuvo Nimri. Nimri, ¿dónde quedó Nimri? Nimri, ¿ya encontraste novia a tu hijo? Sí, ok. Hay que orar por Nimri también mucho, por Pepe. Pero lo que mira a Dios es el corazón, no el cómo, no el dónde. Porque muchas iglesias he conocido, cuando vienen sus jovencitos a cantar, les dicen, pero mija, cámbiate de ropa. Ese pantaloncito no, ponte una faldita que te tape el huesito de aquí abajo y que te tape el cuellito. Y les cambian y luego los chavalitos empiezan que acá hay que hacer un show diferente al que se hace allá abajo. Acá hay que comportarse diferente de lo que se comporta uno acá abajo. Que hay unas ropas que lo hacen santo y hay otras ropas que no. Entonces aprenden desde muy jóvenes a tener dos caras, dos caras. Cuando en realidad si un jovencito no se puede subir aquí con lo que trae puesto, tampoco debería andar en la calle con lo que trae puesto. La adoración comienza en el corazón. Ahí es donde comienza la adoración. Y la adoración está en el núcleo del cristianismo. Está en el centro, en el corazón de nosotros. Ha estado en toda la Biblia. Si usted recordará Caín y Abel, la historia de ellos, esa historia de adoración comienza con adoración. Si usted va hasta el Apocalipsis, Caín y Abel comienzan en Génesis, el primer libro de la Biblia, el último es Apocalipsis. Y si va a Apocalipsis, termina en adoración. Todo el Hijo de Dios está involucrado en adoración, que es reconocer quién es Dios, desear darle a Dios el honor, la honra que Él se merece, darle el valor que Dios se merece, admirar su majestad. Eso es adoración. Pero el lugar, no importa. Es secundario el lugar. Hago un paréntesis porque, pues, si usted quiere adorar a Dios, por ejemplo, y hay mucha distracción donde está, va a tener dificultades. Si usted quiere un devocional, un rato a solas con Dios, un lugar callado le viene bien. ¿Sí me entiende? Le ayuda mucho un lugar callado. Continuamos ahí donde estamos en Juan capítulo 4, brothers, ahora el versículo 23. El Señor Jesucristo responde y le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, la semana pasada hablamos un poquito de lo importante que es adorar, está en toda la Biblia. La semana antepasada, cuando hablamos del agua viva que es Jesucristo, vimos que
el destino de una persona, el destino eterno de una persona, se hace evidente cuando esa persona adora, porque esa adoración es recibida en el cielo. En Juan capítulo 4, versículo 14, el Señor Jesucristo dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también vimos que Dios debe y busca ser adorado. Aquí en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, dijo Jesús, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Él busca, Él quiere ser adorado. No es como que se lo inventó algún brother por ahí, algún hombre por ahí. Él desea ser adorado. Él es Dios y quiere adoración. Y la escritura otra vez instruye y repite y repite y repite la adoración. Es por eso que nosotros tenemos en la escritura templos y sinagogas y altares y perfúmenes. ¿Se acuerdan de los perfúmenes? Para adorar a Dios, y tabernáculos, y hay personas constantemente que adoran a Dios, y vemos en el Apocalipsis, en el milenio, la gente adorando a Dios. Todo mundo es llamado siempre para adorar a Dios. El Señor Jesucristo le contesta al chamuco en Mateo 4, versículo 10, al Señor, Mateo 4, versículo 10. Gracias. Me emociono. Mateo 4, 10. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Eso es lo importante de la adoración. Luego también vimos que hay adoración que es aceptada y hay otra rechazada, como esa de adorar al chamuco, como cuando quisieron adorar a los apóstoles, o cuando el apóstol quiso adorar al ángel. Es abominación. Dios es un Dios celoso que no permite eso. Pero también a través de estas semanitas vamos a ver que hay malas formas, hay malas formas de adorar a Dios, y también hay mala actitud para adorar a Dios. Mala actitud. Y ahí es donde comienza. ¿Han escuchado cuando algo raro pasa, decir que la gente dice la intención es lo que cuenta? ¿Se han escuchado eso? Bueno, la intención es lo que cuenta. Y la verdad, con el Señor Jesucristo, eso, con nuestro Creador, eso tiene mucha verdad. La intención cuenta mucho. Mucho. Y a Él no se le escapa quién intenta y quién no intenta. Pero volvamos ahí, brother, porque volvamos a la palabra de Dios, porque ahora vamos a ver que la adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. ¿Se fijó? La adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, y voy a usar Nueva Versión Internacional. La Biblia dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Estamos hablando de nosotros. Nosotros seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Como a Dios le agrada. Y luego dice: con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí saca otra vez. ¿Por qué otra vez el fuego? Tenía que sacar otra vez. Dice: adora a Dios con temor reverente, como a Él le agrada, con temor reverente, porque Él es fuego consumidor. Fuego consumidor. Es bien importante ver el contexto del fuego consumidor y la adoración. Es una advertencia, la gente no agarra la onda, es una advertencia del fuego consumidor y la adoración, porque está diciendo la adoración tiene que ser una adoración que agrade a Dios. Por eso dice: adoremos a Dios como a Dios le agrada. No podemos inventarnos nuestros medios, nuestros métodos, nuestras formas. Tenemos que hacerle como a Dios le agrada. Eso es lo más importante de la adoración, hacerlo como a Él le agrada. Hemos visto mucho la forma exterior de adorar, como 2, 3 cositas hoy y la semana pasada, el templo y arrodillarse.
Pero vamos a ver algo más. Eso es lo externo, lo que la gente puede ver. Fíjense, en Romanos capítulo 14, el capítulo 14 de Romanos está hablando de los débiles en la fe y terminan resumiéndolo, lo podría hacer un resumen en cómo tratas a otros. Por ejemplo, el versículo 10 de Romanos 14 dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? El versículo 13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y ahora el versículo 17, que es el clave, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Ahora, aquí la palabra sirve, algunas versiones lo traducen como adora. El que en esto adora a Cristo agrada a Dios. Porque de eso se trata, brothers. Y la idea aquí es como tú tratas a otros. Puede ser que agrade a Dios o puede ser que desagrades a Dios. En el contexto de Romanos 14 hay algunos religiosos que prohíben comida, hay algunos que no prohíben, hay algunos que les importan las debilidades de los otros y simplemente las hacen y dicen, eso no es mi bronca, ese no es mi problema. Y dice aquí, no, como tú tratas a las demás personas. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que sirve en esto agrada a Dios. Esa es adoración. Romanos capítulo 16. El versículo 16 dice, está hablando Pablo y dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Y aquí la idea es ganar a alguien para Cristo. Ganar a alguien para Cristo es adorar a Dios, es ofrenda agradable. Tratar bien a las demás personas, dice, esto agrada a Dios. Ahora, compartir a Jesucristo es ofrenda agradable. Filipenses capítulo 4. Ustedes recordarán Filipenses 4. Aquí estamos estudiando la carta de Filipenses, los jueves. Y ahí le vamos dando. Pero Filipenses capítulo 4, hay un versículo muy conocido, pero pocas personas saben el contexto de Filipenses 4. Y Filipenses 4 es cuando la iglesia por fin es buena onda y le mandan un billete a Pablo para ayudarlo en el ministerio. Y entonces Pablo responde. Y el versículo 18 de Filipenses 4, Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y pues aquí la adoración viene a ser dar dinero para ayudar en el ministerio. Eso agrada a Dios, es adoración, es agradable a Dios. Si usted puso atención a estos tres, su adoración tiene que ver su vida en relación con otras personas también. No es nomás usted y Dios, es usted y otras personas. Ve a las demás personas y no tiene apatía ante las necesidades, debilidades y dolor ajeno. Usted ve a alguien sin Jesucristo y usted lo tiene y usted no tiene apatía y lo comparte a Jesucristo. Usted ve que puede bendecir al ministerio de Dios, a los hijos de Dios, y usted no tiene apatía y saca el billete y apoya a los siervos de Dios. Eso es adoración y tiene que ver en relación con otros. Eso tiene mucho que ver en si usted está conectado con Dios. Pero ahora vamos a Efesios capítulo 5, brothers. Y Efesios capítulo 5, si usted verá, dice ahí en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando en todo lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es?
es bondad, justicia y verdad. Es lo que dijo el versículo 9. Bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. ¿Cuántas personas usted pudiera sacar ahorita de la Biblia? ¿Cuántas personas usted pudiera escudriñar la Biblia y decir, este monito, este monito, este monito, este monito, que adoraron a Dios y que no tuvieron nada que ver con las demás personas? ¿Cuántas personas usted pudiera decir, esta persona de la Biblia fue agradable ante los ojos de Dios, pero no tuvo nada que ver con el resto de los humanos? Ninguna. Ninguna, porque su adoración siempre tiene que ver en cómo trata a las demás personas. Su adoración siempre tiene que ver en cómo es usted con las demás personas. Su adoración siempre tiene que ver en qué tanto usted da para las demás personas, en qué tanto usted ayuda, en qué tanto usted es paciente, en qué tanto usted comparte. Y eso una y otra vez dice la palabra de Dios, que agrada a Dios. Dice, es bondad, justicia y verdad. Eso es adoración para Dios. Una persona que anda allá afuera siendo bien villana, bien vil, viene a una iglesia, a algún lugar de adoración y se postra delante de Dios y cree que Dios ya lo aceptó. No lo ha aceptado Dios. Esa adoración no sale del techo. Porque es vil, porque es un villano, porque es un maloso, porque no le interesa las demás personas. ¿Cómo puede decir una persona que tiene una relación con Dios cuando es odioso, cuando es fastidioso, cuando es altivo? No puede, no puede. ¿Cómo vamos a tener un Dios lleno de paz, de amor, de generosidad y nosotros ser unos villanos? No seríamos representativos del reino de Dios. No estuviéramos dando buena cara. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Llenos de frutos de... Espérenme, es que las letras se hacen chiquitas. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Fíjese, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Se fijó para qué? Frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Es como se adora a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Está diciendo Pablo lo que tenemos que hacer y dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y yo creo que esa es la cima de la adoración, donde volvemos al templo, donde volvemos a la iglesia, donde volvemos a la asamblea, donde volvemos a congregarnos. ¿Y a qué volvemos? Volvemos a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Venir a orar por las demás personas, venir a pedir por los demás, eso agrada a Dios. Pero muchos de nosotros nos falta hacer eso, ¿no? Otra vez, tiene que ver con su relación con las demás personas. Porque algunos de ustedes, como hemos hablado en otras ocasiones, pensarían que la adoración es simplemente venir y confesar quién es Dios. Eres grande, eres todopoderoso, tu conocimiento es magnífico, eres asombroso, y le dice las verdades de Dios. Y eso es parte de la adoración. Pero el pedirle a Dios por otras personas, Padre, sana a Bani que está muy enfermo, sana a Enni que está enfermo, sana a Odali que está enfermo. Eso es adoración delante de Dios también. No estamos, ahora, ¿por qué usted diría, por qué? ¿Por qué va a ser adoración? Pedirle a Dios por el hermano Jesús que necesita más billete, que necesita, no sé qué necesita, bro. Un carro. Que necesita un carro. ¿Por qué va a ser eso adoración para Dios? Fácil. Porque usted está reconociendo con sus palabras, con su petición, que solamente Dios le puede ayudar. Y usted está confesando que Dios tiene la respuesta. Usted está confesando que el auxilio, el socorro viene de Jehová. Con su petición. Cuando usted viene con una petición y se arrodilla delante de la presencia de Dios y le dice a Dios, cámbiame, Señor, cambia mi corazón, hazlo limpio
limpio como la nieve, hazme puro como el cristal. Usted está reconociendo que usted no puede por usted solo, usted necesita la ayuda de Dios, y eso le agrada a Dios cuando usted por fin se da cuenta que Él tiene la respuesta, y la única respuesta está en Él. Y eso es adoración. Reconocer que la respuesta, que nuestra salida, que nuestro auxilio está en Dios. Y por eso otra vez, aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo dice: rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, porque es bueno y agradable a Dios. O sea, como vives tu vida, brother, es adoración. ¿Se fijó? ¿Cómo vives tu vida? Como vivimos allá afuera, como vivimos en el trabajo, como vivimos en la escuela, es adoración. Parte de venir a postrarse a un lugar, a una casa de adoración, eso es parte de la oración. Pero si nuestra vida allá afuera está mal, venimos aquí, si nuestra vida es de engaño y de perdición y de corrupción y de altivez allá afuera, y si nuestra vida allá afuera es de materialismo y de todas las cosas que le roban el lugar a Dios, y venimos aquí para ponernos bien con Dios, pero salimos de la misma manera, la adoración no salió del techo. No sale del techo. Porque toda su vida es una vida de adoración. Le voy a calcar otra vez la culminación, la cima de la adoración en Hebreos capítulo 13. Así que, Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hasta ahí usted entiende, eso es adoración. Eso es lo que yo entiendo como adoración. Ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Está bien chido Hebreos, porque Hebreos capítulo 13, versículo 15 los junta los dos. Ok, si ofrécele a Dios alabanza con tus labios, adoración con tus rodillas, o si ven aquí a la iglesia y póstrate en la presencia de Dios, pero haz el bien, no dejes la ayuda mutua, porque de ambas cosas se agrada a Dios. Eso es adoración. Se fija, la samaritana pensaba que nomás con ir a la iglesia de vez en cuando ya la había armado. Ya con eso tuve. La samaritana dijo: nosotros debemos adorar aquí, ustedes allá. ¿Dónde es el lugar correcto? Porque me quiero poner bien con Dios. No, no es el lugar correcto. Es la actitud correcta. Eso es lo que quiere Dios. La actitud correcta. A través de los años del pastorado hemos tenido, mi esposa y yo, varias familias, tristemente varias familias que no pueden enderezar su vida. No pueden dejar malos hábitos que le dañan su vida y a su familia. Y algunas de estas familias han llegado con una solución. Tristemente más de las que me gustaría reconocer, pero han dicho: pastor, nos vamos a cambiar de ciudad. No pudimos aquí estar bien con Dios. Nuestra vida sigue triste, así que nos vamos para El Paso. Algunos se han ido para Texas, otros para Arizona, otros para Colorado, otros para México, para mejorar su vida. A todas ellas, y me he asegurado que todas ellas sepan, les he dicho: el problema no es el lugar. El problema no es el lugar. El problema es tu corazón. Y a donde sea que vayan, si llevan ese corazón lleno de rebeldía, va a ser lo mismo. A donde sea que vayan, si llevan ese corazón buscando pasiones, va a ser lo mismo. A donde sea que vayan, si van sin que el corazón se rinda delante de la presencia de Dios y le dejen a sus pies todo tipo de sueños, deseos, anhelos y pasiones, y le dejan a Él que les guíe su vida, si no hacen eso, la cosa va a ser la misma.
Y yo creo que de todos ellos hemos de alguna manera u otra mantenido contacto y es triste verlos que la cosa sigue igual. Porque lo que Dios busca para que tu vida mejore no es el lugar correcto, sino la actitud correcta. La actitud correcta, esa es la adoración que Él acepta. Es agradable a Él. Y la actitud no nomás aquí en el templo, no nomás en esta casa de adoración, la actitud en toda tu vida, en todos lados. Sí, Dios quiere que vengas aquí para adorar, pero la adoración debe ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Constantemente ver qué es lo que le agrada a Dios. Ahora veamos nosotros, brothers. Último, para que vean que soy buena onda. Último. Una de las características de nosotros, la iglesia de Cristo, una de las características está en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Y se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional para que lo entienda un poquito más rápido. Filipenses 3, 3 nos dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. ¿Sí entendió? Nosotros somos los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Toda la honra y toda la gloria va para Jesucristo, porque Él es el único que tiene la respuesta, Él es el único que tiene la salida. Porque Jesucristo no trata con los síntomas, sino que Jesucristo trata con la raíz del problema. Porque Jesucristo no le da soluciones temporales, sino le da un alivio eterno. Eso es lo que hace Jesucristo. Y por eso a Él le damos la honra y la gloria. Pero los únicos que lo pueden hacer somos los que tenemos el Espíritu de Dios. Somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Entonces, vamos a continuar con el tema de la verdadera oración. Pero empezó a entrar una palabrita aquí, un par de palabras muy famosas en el mundo cristiano. Y eso es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Pues en verdad es adorarlo como Él quiere, como a Él le agrada, no como te da la gana. En espíritu es hacerlo desde el fondo de lo que tú eres, no superficial. No superficial. Esas son las dos palabritas. En espíritu y en verdad es como Dios quiere que lo adoremos.